Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y los bendigo. Continuamos nuestra meditación, explicación de la vida interior. Me apoyo en el libro Las tres edades de la vida interior del Padre Reginaldo Garrigou-Lagrange, en francés, las tres edades de la vida interior. Hoy vemos el capítulo 3 de este libro y el Padre nos habla del organismo espiritual que divide en varios artículos: la vida natural y la vida sobrenatural del alma, primer artículo. Después nos habla de las virtudes teologales, segundo artículo. Tercer artículo, las virtudes morales. Cuarto artículo, los dones del Espíritu Santo. Quinto artículo, la gracia actual, sus diversas formas y la fidelidad que exige. En esta charla vemos la vida natural y la vida sobrenatural. La vida interior, que supone el estado de gracia, como dijimos ya, consiste en una generosa tendencia del alma hacia Dios. Entonces, para tener una vida interior, una vida de santidad, hace falta vivir absolutamente en gracia de Dios, no en pecado mortal, porque el pecado mortal, como ustedes saben, es la muerte espiritual del alma, como por ejemplo cuando la electricidad, la corriente eléctrica se va, bien la lámpara ya no da luz, ¿no? Cuando ya no hay luz, nada funciona, la computadora no funciona, la cosa no funciona, el refri no funciona. Entonces, el estado de gracia es absolutamente necesario para tener una vida interior, una vida de santidad. Y esta vida interior que supone el estado de gracia, dijimos, consiste en una generosa tendencia del alma hacia Dios. El alma se dirige como la flor busca el sol, como las raíces de los árboles buscan el agua, así el alma busca a su Creador, porque de Él viene y a Él tiene que ir, porque el fin del alma humana es llegar a gozar de Dios y vivir feliz con Dios en la eternidad de la felicidad misma de Dios. Entonces, repito, la vida interior, que supone el estado de gracia, consiste en una generosa tendencia del alma hacia Dios, mediante la cual la conversación íntima de cada uno consigo mismo se eleva poco a poco y se transforma y llega a ser conversación íntima del alma con Dios. Entonces, en lo natural uno habla consigo mismo, y bien en la vida interior el alma se eleva hacia Dios y habla con Dios. Esto es, como queda dicho, la vida eterna iniciada en la oscuridad de la fe, antes de alcanzar su máximo esplendor en la claridad de la visión inadmisible, de la visión que nunca se pierde. Entonces empezamos con la fe y después llegamos a verlo cara a cara, como dice San Pablo. Para mejor comprender lo que es en nosotros este germen de vida eterna, el semen glorie, germen de gloria eterna, es preciso considerar que de la gracia santificante descienden a nuestras facultades las virtudes infusas, teologales y morales, y los 7 dones del Espíritu Santo. Entonces, para tener las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, las virtudes infusas morales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y los 7 dones del Espíritu Santo, bien, hace falta tener primero la gracia. De la gracia santificante descienden a nuestras facultades las virtudes morales, teologales y dones del Espíritu Santo. Virtudes y dones que son como las funciones subordinadas de un mismo organismo, del organismo espiritual, que se ha de ir perfeccionando hasta nuestra entrada en el cielo. Entonces, sin gracia no hay virtudes ni teologales, ni morales infusas, ni dones del Espíritu Santo. Ahora imagínense, la mayoría de la gente a ojos humanos no obedece a la ley de Dios, no sigue los mandamientos de Dios, no cumple los mandamientos de Dios, y por lo tanto quebrantar un mandamiento de Dios en materia grave deliberadamente es pecado mortal, es la muerte espiritual.
Por lo tanto, se hace como ya no hay agua que circula, ¿no? Es una catástrofe. Y el diablo, y por desgracia sus víctimas, saben que la mejor manera de destruir la fe cristiana y hacer ateos es sembrar la corrupción, el pecado. Entonces, en este primer artículo del capítulo 3 vemos la vida natural y la vida sobrenatural del alma. Importa distinguir bien en nuestra alma lo que constituye su propia naturaleza y lo que es en ella un don absolutamente gratuito de Dios y añadido. La misma distinción ha de hacerse en el ángel, que igualmente posee su propia naturaleza, muy inferior, aunque sea espiritual, al don de la gracia. Entonces, el alma en estado de gracia y el ángel en estado de gracia tiene dos cosas. Uno es su propia naturaleza, y dos, la gracia, la santidad, algo divino añadido, dado, comunicado por Dios que lo diviniza. Nosotros tenemos la inteligencia, tenemos la voluntad libre, y bien esto todo hombre lo tiene, aunque sea pecador, sea criminal, sea lo que sea, lo tiene. Pero lo que no tiene el pecador es la gracia, la santidad, que lo eleva, haciéndolo hijo de Dios como la lámpara que recibe la luz. Igual el ángel, por ejemplo, los demonios son ángeles, tienen su naturaleza de ángel, conocimiento, ciencia infusa, poder, sabiduría, don naturales. Y bien, esto los demonios no lo han perdido. Por eso el demonio es inteligente y astuto, porque tiene esos dones naturales. Lo que perdió el demonio por el pecado es la gracia, la santidad, lo que hace pecador. Pero no perdió su naturaleza de ángel, y por eso puede engañar, puede hablar, puede hacerse ver, visiones, apariciones engañadoras, puede hacer milagritos de su cosecha, pero puede, no verdaderos, falsos, pero sí los hace. Consideremos atentamente al alma humana en su naturaleza. Echaremos de ver en ella dos porciones muy diferentes. Una de orden sensible y la otra de orden suprasensible o intelectual. Entonces tenemos en el alma la parte, digamos, sensible, lo que es común con los animales, los sentidos, y la otra de orden suprasensible o intelectual. La parte sensitiva del alma es común al hombre y al animal. El animal siente, el animal le gusta, el animal disfruta. Y bien, el hombre igual, la parte animal del hombre, cuando uno come, por ejemplo, cuando bebe, cuando descansa, cuando goza de los sentidos, es igual que los animales. Entonces la parte sensitiva del alma humana es común al hombre y al animal. Comprende los sentidos externos y los sentidos internos, la imaginación y la memoria sensible, y la sensibilidad o apetito sensitivo, del cual derivan las diversas pasiones o emociones que llamamos el amor sensitivo y el odio, el deseo y la aversión, la alegría sensitiva y la tristeza, la esperanza y la desesperación, la audacia y el temor y la cólera. Entonces, toda esta parte, estas cosas que acabo de señalar, y bien, son el apetito sensitivo. Del apetito sensitivo, de esta tendencia del alma sensitiva, derivan las pasiones o emociones que llamamos el amor sensitivo, el odio, el deseo, la aversión, la alegría sensitiva, la tristeza, la esperanza, la desesperación, audacia, temor y la cólera. Esta vida sensitiva existe íntegramente en el animal, bien que sus pasiones sean apacibles, como en el cordero y la paloma, o bien violentas, como en el lobo y en el león. Entonces es interesante de ver que tenemos en común con los animales cosas. Elevada sobre esta parte sensitiva, común al hombre y al animal, existe en nuestra naturaleza una porción intelectual común al hombre y al ángel, bien que en el ángel sea mucho más vigorosa
y más bella. Entonces el hombre tiene una parte sensitiva del alma común con los animales y una parte intelectual, una porción intelectual común al hombre y al ángel. El ángel es mucho más vigorosa y bella. Merced a esta parte intelectual, nuestra alma es superior al cuerpo, es superior a los animales, claro. Por eso la llamamos espiritual. No depende intrínsecamente del cuerpo y así ha de sobrevivir después de la muerte. Entonces nosotros tenemos algo común con los animales y algo común con los ángeles. Lo que es común con los ángeles, la parte espiritual, inmortal, no muere, sobrevive al cuerpo. Y hoy en el ateísmo actual quieren que el hombre sea un puro animal nada más. Animal, con algo de inteligencia superior a los animales brutos, pero animal. Y para los ateos muere la persona, todo se acaba. Pero es una afirmación gratuita. ¿Por qué? Porque la naturaleza de las cosas no cambia con nuestras palabras o opiniones. Yo, por ejemplo, hoy 28 de mayo 2020, estoy grabando esta charla, y bien, puedo decir que el coronavirus, esta peste que afectó este año 2020, no existe. Puedo decir que no existe, que este microbio llamado coronavirus no existe. Puedo decir que no existe, pero ¿qué cambia? Nada. Todos los que están contagiados, afectados, sufren y mueren y no hacen caso de lo que digo. Entonces, cuidado. No es porque alguien dice que no cree en el alma inmortal que el alma deja de existir. Cuidado, las cosas son lo que son. Y en la medida que lo que digo corresponde a lo real, es verdad lo que digo. En la medida que lo que digo no corresponde a lo real, esto es falso. Es mentira, es una palabra vacía, no tiene sentido. Yo digo el coronavirus, la peste del coronavirus en 2020 no existe, puedo decirlo. Pero los que murieron, y los que están atrapados, afectados, sufren, mueren, están ahí. Entonces mi palabra no cambia nada a lo que hace el virus en estas personas. Elevada sobre esta parte sensitiva, dijimos, común al hombre y al animal, existe en nuestra naturaleza una porción intelectual, común al hombre y al ángel, bien que en el ángel sea mucho más vigorosa y más bella. Merced a esta parte intelectual, nuestra alma es superior al cuerpo, por eso la llamamos espiritual y no depende intrínsecamente del cuerpo y así ha de sobrevivir después de la muerte. De la esencia del alma y de esta porción elevada derivan en nosotros dos facultades superiores, la inteligencia y la voluntad. Entonces, de la esencia del alma y de esta porción elevada del alma derivan en nosotros dos facultades superiores, la inteligencia y la voluntad. Tenemos una nota. Para conocer y para querer, el alma humana y el ángel tienen necesidad de dos facultades, y en esto difieren de Dios. Dios, que es el mismo ser, el pensamiento, la sabiduría y el amor, ninguna necesidad tiene de ellas para conocer y amar. Por el contrario, el ángel y el hombre, como no son el ser mismo, solo poseen una naturaleza o esencia capaz de recibir la existencia, por eso necesitan de la inteligencia y de la voluntad para conocer y para amar. Además, en ellos, la existencia limitada que poseen es distinta de los actos de conocimiento y de querer, cuyo objeto es ilimitado. Por eso, la esencia del alma o del ángel, que recibe la existencia que le es propia, es distinta de las facultades. Dios es diferente de nosotros. Nosotros necesitamos de las facultades de la inteligencia para conocer y de la voluntad para amar. La inteligencia, hablemos de la inteligencia. La inteligencia conoce no solamente las cualidades sensibles, los colores, los sonidos, sino que conoce el ser, lo real, inteligible de las verdades necesarias y universales, como esta: nada sucede sin una causa y, en último término, sin una causa suprema. Hay que hacer el bien y evitar el mal.
haz lo que debes, pase lo que pase. Entonces, no solamente la inteligencia conoce las cosas sensibles, dijimos, también conoce lo real de las cosas. Por ejemplo, no nada sucede sin una causa. Si yo veo un carro en la calle, alguien lo puso, no se hizo solito. Si veo una casa, alguien la hizo, no se hizo solita. Y esa es mi inteligencia que lo dice. En último término, sin causa. Entonces, en último término, nada, el mundo no puede existir sin una causa suprema que llamamos Dios, que hizo el bien, que hizo las cosas. Las cosas, decir que se han fabricado solas, decimos, oye, ¿de dónde vinieron? ¿Quién puso esas leyes? Entonces la inteligencia trabaja y finalmente llega a la conclusión que hay un ser supremo, inteligente, poderoso, que llamamos Dios. Hay que hacer el bien, evitar el mal, y esto está grabado en nuestra conciencia. Hay que hacer el bien, evitar el mal, haz lo que debes, pase lo que pase. Jamás podrá llegar el animal al conocimiento de estos principios. El animal no piensa, no puede pensar, puede adquirir unos conocimientos, entre comillas, de gestos, etc. Usted lanza la carne al perro, brinca, y lanza la mano, va a brincar, pero si no hay nada también. Entonces jamás podrá el animal llegar al conocimiento de las causas, aunque su imaginación se perfeccionase indefinidamente. Jamás alcanzará ese orden intelectual de las verdades necesarias y universales. Nunca pasa del orden de las cualidades sensibles conocidas en su singular contingente. Entonces los animales pueden perfeccionar, digamos, su imaginación, digamos, la parte sensible, hasta su memoria o esto, aquello, ok, pero nunca llegará a principios universales de decir nada sucede si una causa viene. Usted, por ejemplo, ve las huellas de un animal ahí en la arena, alguien pasó por aquí, el animal no puede pensar esto. Si no puede pensar, sí, por el olor puede seguir la huella, por el olor, pero es sensible, pero no va a sacar conclusión por la inteligencia de hay huella aquí, entonces alguien pasó por aquí. Los animales no tienen esta parte superior, inmortal, de la inteligencia y de la voluntad. Por eso cuando un perro muerde a alguien, bien, no peca. ¿Por qué? Porque no sabe lo que hace. Continuamos sobre este asunto muy interesante. Como la inteligencia conoce el bien de una manera universal, y no solamente el bien deleitable, útil, sino el bien honesto y racional, como por ejemplo, vale más morir que ser traidor. Igualmente, y como una consecuencia, la voluntad puede amar este bien y querer realizarlo. Entonces, la parte sensible conoce el bien deleitable. La vaca come la hierba y le gusta y le fascina. Nosotros también, cuando comemos igual. Pero en la vaca, el animal no conoce el bien honesto y racional, que puede decir más vale morir que ser traidor, por ejemplo. Por este camino es inmenso su dominio sobre la sensibilidad y las emociones comunes al hombre y el animal. Entonces el hombre, por su inteligencia, por su voluntad, tiene un dominio inmenso sobre la sensibilidad y las emociones sensibles. Por la inteligencia y la voluntad del hombre se asemeja al ángel, dijimos. Aunque nuestra inteligencia, a diferencia de los ángeles, depende en esta vida de los sentidos que le presentan los primeros objetos de su conocimiento. Entonces el ángel no aprende. ¿Por qué? Porque tiene la ciencia infusa. Su inteligencia es diferente, mientras que nosotros, somos como una hoja blanca, nuestra inteligencia es como una hoja blanca. Para escribirla, llenarla, hace falta los sentidos. Por eso los niños son tan preguntones. Su inteligencia se despierta y quiere, ¿y por qué aprenden? Entonces, la inteligencia y la voluntad, por la inteligencia y la voluntad del hombre se asemeja al ángel, dijimos.
aunque nuestra inteligencia, a diferencia de la inteligencia angélica, depende en esta vida de los sentidos que le presentan los primeros objetos de su conocimiento. Por eso hay niños que tienen problemas si los sentidos, el cerebro no funciona, bien no funciona, ahí está el problema. Pero la cosa está ahí. Las dos facultades superiores, inteligencia y voluntad, pueden desarrollarse grandemente, como sucede en los hombres de genio y en los que se ocupan en actividades superiores. Pero podrían esos hombres no llegar nunca a conocer ni amar la vida íntima de Dios, que es de orden superior, de otro orden, de un orden absolutamente sobrenatural, lo mismo que el ángel que en el hombre. Entonces, cuidado, el hombre inteligente puede desarrollar mucho su inteligencia y su voluntad. Puede ser un genio en lo natural, pero estos hombres de genios nunca puede ser que nunca lleguen a conocer ni amar la vida íntima de Dios, que es de otro orden, de un orden absolutamente sobrenatural, lo mismo en el ángel que en el hombre, o de natural, de la gracia que Dios da. La persona puede conocer todas las ciencias, puede conocer la Biblia de memoria, y no llegar a Dios, no tener vida espiritual, no tener santidad, no tener la gracia. Cuidado, no es porque uno conoce que ya sabe. Una persona puede ser un universitario muy brillante y puede ser perdido, pecador y ignorante de las cosas celestiales. No confundir. Como decía Santo Tomás de Aquino, una abuela que ama a Dios y bien es superior a un genio en matemáticas o un ingeniero o doctor de cosas sensibles. El hombre y el ángel pueden conocer a Dios naturalmente desde afuera por el reflejo de sus perfecciones en las criaturas. Entonces el hombre y el ángel, por observar la naturaleza, las cosas creadas, pueden llegar al conocimiento de Dios. De hecho, la Iglesia Católica condena la teoría que dice sin Biblia no se puede saber de Dios. No, la Iglesia dice el hombre por su inteligencia al observar la creación, las leyes maravillosas que rigen la creación, bien dice hay alguien que hizo esto. Alguien ordenado, organizado, no se hizo solito por azar. Hay una inteligencia superior que puso estas leyes en la creación. Entonces, el hombre y el ángel pueden conocer a Dios naturalmente por su inteligencia, pero desde afuera, por el reflejo de sus perfecciones en las criaturas. Entonces, cuando uno observa las criaturas, bien llega al Creador. Esto no se hizo solo. Esto alguien lo hizo, alguien lo pensó. Pero ninguna inteligencia creada puede, por sus fuerzas naturales, llegar aún confusa y oscuramente al objeto propio y formal de la inteligencia divina. El pretenderlo sería sostener que esa inteligencia creada es de la misma naturaleza que Dios, ya que sería especificada por idéntico objeto formal. Como dice San Pablo, 1 Corintios 2:11, ¿quién entre los hombres conoce lo que pasa en el hombre, si no es el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce lo que está en Dios, sino el mismo Espíritu de Dios. La razón es por ser de un orden esencialmente sobrenatural. Entonces el hombre puede saber de Dios, puede saber de la existencia de Dios por observación de la naturaleza, pero cómo es Dios en sí mismo, dentro de sí mismo, esto no se puede saber sin la revelación divina, sin la gracia de Dios. Ahora bien, la gracia santificante, germen de la gloria, semen gloria en latín, germen de la gloria, nos introduce en este orden superior de verdad y de vida. Entonces la gracia, algo divino, la gracia santificante, algo divino, germen de gloria, nos introduce en ese orden superior de verdad y de vida de Dios. Es ella vida esencialmente sobrenatural, participación de la vida íntima de Dios, participación de la naturaleza divina, ya que nos dispone desde ahora a ver un día a Dios como Él se ve a sí mismo
y amarle como se ama Él. San Pablo ha dicho, 1 Corintios 2:11, 1 Corintios 2:9, hay cosas que ni el ojo vio, ni la oreja oyó, ni el oído llegado al corazón del hombre. Las cosas que Dios ha preparado para los que aman. A nosotros las ha revelado Dios por su Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo, aún las profundidades de Dios. Entonces, el alma en gracia de Dios tiene algo que la hace partícipe de la naturaleza divina, ya que nos dispone desde ahora a ver un día a Dios como Él se ve a Él mismo y amarle como se ama. Es un ejemplo que doy. Tengo ojos, los objetos frente a mí existen, pero si no hay luz no veo en la noche. Si no hay luz, no veo en la noche. Podemos decir, de un cierto modo, la gracia sería como la luz que me hace ver las cosas. Ahora, el que no tiene esta luz en la noche no ve. Ese es el problema del ateo, ese es el problema del pecador contra la fe. El cristiano en estado de pecado mortal tiene la fe, pero no tiene la gracia y la caridad y el Espíritu Santo. Entonces, si muere, no se salvará, aunque tenga la fe y la esperanza. Por eso necesita el bautizado cuanto antes confesarse para recuperar la gracia, la caridad y el Espíritu Santo. La gracia santificante que comienza a hacernos vivir en este orden superior, supraangélico, de la vida íntima de Dios, es como un injerto divino recibido en la esencia misma de nuestra alma, con el fin de sobreelevar su vitalidad y permitirle dar no solamente frutos naturales, sino de los sobrenaturales, acciones dignas de la vida eterna. Aquí muy interesante. Entonces, la gracia santificante que recibimos en el bautismo, que podemos por gracia perder el pecado mortal y que recuperamos con la confesión bien hecha, sincera, con arrepentimiento, la gracia santificante que comienza a hacernos vivir en este orden superior, supraangélico de la vida íntima de Dios, es como un injerto divino. Entonces la gracia es como un injerto divino recibido en la esencia misma de nuestra alma, con el fin de sobreelevar su vitalidad y permitirle dar no solamente frutos naturales, sino los sobrenaturales, acciones dignas de la vida eterna. Entonces, cuando uno está en gracia de Dios, bien, sus obras, sus acciones dan fruto de vida eterna, son meritorias para la vida eterna. Ese injerto divino de la gracia santificante es, pues, en nosotros algo que está muy sobre la vida natural de nuestra alma espiritual e inmortal. Entonces, este injerto de la gracia es infinitamente superior a la misma alma en lo que es su naturaleza de ser espiritual e inmortal. Una vida, el injerto divino, la gracia, es una vida esencialmente sobrenatural, muy superior a los milagros sensibles. Eso también muy interesante. El milagro sensible de la resurrección de un cuerpo devuelve sobrenaturalmente la vida natural, mientras que la gracia santificante que resucita al alma es vida esencialmente sobrenatural. El milagro efecto de la resurrección corporal no es en sí sobrenatural, sino solo en el modo. Por eso el milagro, aunque sobrenatural por su causa, es naturalmente conocible, mientras que la vida esencialmente sobrenatural de la gracia no puede ser conocida naturalmente. Para señalar esta diferencia se dice con frecuencia que el milagro es más bien preternatural que sobrenatural, y este último término queda reservado para diseñar la vida sobrenatural. Por ejemplo, una persona muerta, físicamente muerta, un santo la resucita. Bien, es milagro, sí, pero no es divino. No es divino, este hombre va a morir. Una persona en pecado mortal se confiesa, el sacerdote, el nombre de la Santa Trinidad le da la absolución, hay una resurrección espiritual para la vida eterna. Y hoy la gente busca solamente las cosas
digamos, extraordinarias. Lo más importante es más bien el divino. Por eso todo el bien de la creación, toda la riqueza, poder, placer, honor del mundo sensible es nada en comparación de la gracia de una persona que acaba de confesarse, acaba de convertirse, acaba de recibir, de bautizarse, acaba de recibir la gracia y la santidad. Cuidado, la vida divina, la vida de la gracia es un ejército divino que nos da la derecho a la vida eterna y nos da una fe viva, fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los 7 dones del Espíritu Santo. Este organismo espiritual nos fue dado en el bautismo y se nos vuelve a dar por la absolución cuando hemos tenido la desgracia de perderlo. Entonces, cuando uno peca mortalmente, pierde todo menos, salvo si no ha pecado contra la fe y la esperanza. El católico, digamos, que peca mortalmente, pierde absolutamente todo. Cierra delante de la puerta del cielo, abre del infierno, pierde la gracia, la santidad, el ejército divino, la caridad, el Espíritu Santo, todo queda paralizado, menos la fe y la esperanza, que no sirven para salvación, porque el que muere en pecado mortal, aunque crea en Dios, no irá al cielo. ¿Por qué? Porque para ir al cielo hace falta tener la gracia, la caridad y el Espíritu Santo. Ahora, al confesarse, este católico que tiene fe paralizada por el pecado, pero al confesarse, recupera la fe viva, como la lámpara recibe la corriente eléctrica, la esperanza, recibe el ejército divino que es la gracia, la caridad, el Espíritu Santo, y activa las virtudes y los dones del Espíritu Santo en su alma. Es algo maravilloso. Este organismo espiritual nos fue dado el bautismo, dijimos, y se nos vuelve a dar por la absolución cuando hemos tenido la desgracia de perderlo por el pecado mortal. Por eso los santos decían, prefiero morir antes que pecar. El organismo espiritual lo podemos sintetizar de esta manera, comparando virtudes y dones. Veamos. Las virtudes se dividen en 2 clases, las teologales y las morales. Las virtudes teologales son 3, la caridad, la fe, la esperanza. A la caridad corresponde el don de sabiduría, a la fe corresponde el don de inteligencia y a la esperanza corresponde el don de ciencia. Entonces tenemos 3 virtudes teologales que elevan nuestra alma hacia Dios. Tenemos 3 dones, sabiduría, inteligencia, ciencia, que corresponden a estas virtudes. Y las virtudes morales son prudencia, y con la prudencia va la justicia. Tenemos don de consejo. Tenemos la religión, penitencia y obediencia. Tenemos el don de piedad. Tenemos la fortaleza y la paciencia. A este corresponde el don de fortaleza. Tenemos la templanza, humildad, mansedumbre y castidad, que van junto con la templanza. Tenemos el don de temor. Entonces tenemos 2 tipos de virtudes infusas en nuestra alma por el bautismo o recuperadas por la absolución. Las teologales, las morales. 3 teologales. Caridad va con el don de sabiduría, fe con don de inteligencia, esperanza con don de ciencia. Las virtudes morales tenemos prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Con la prudencia tenemos el don de consejo. La justicia tiene la virtud de religión. Penitencia y obediencia tiene el don de piedad. La fortaleza, que da paciencia también, soportar, aguantar, don de fortaleza. Y la templanza, que engendra en nosotros humildad, mansedumbre y castidad, el don de temor. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teología, segunda, trata de este asunto. Tratado de cada uno de las virtudes en donde se habla del don correspondiente. Entonces, todo que acabo de decir está en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, Tratado de las Virtudes, parte segunda. El don de temor corresponde a la vez a la templanza, a la esperanza,
Pero esta última virtud está bien sostenida por el don de ciencia, que nos enseña el vacío de las cosas creadas, moviéndonos hacia desear a Dios y confiar en Él. Queridos hermanos, esto fue el primer artículo de este capítulo 3 de la vida espiritual, del organismo espiritual, la vida natural, dijimos, y la vida sobrenatural. La vida natural del hombre, bien, el cuerpo, sabemos que es el alma. El alma hay dos, partes para que se entienda. La parte sensitiva del alma es común al hombre y el animal. Comprende los sentidos externos, los sentidos internos, la imaginación, la memoria sensible, la sensibilidad o apetito sensible, del cual derivan las diversas pasiones o emociones que llamamos amor sensitivo, el odio, el deseo, la aversión, la alegría sensitiva, la tristeza, esperanza, desesperación, audacia, temor y cólera. La parte más espiritual, digamos, del hombre, que es la inteligencia y la voluntad, que lo hace semejante en lo que cabe al ángel. Pero la diferencia entre el ángel y el ángel existe en sí mismo y no está de cuerpo, mientras que el alma humana se llama alma porque anima un cuerpo. Después hemos visto que Dios injerta en la esencia misma del alma, lo que hace el alma, lo que es, injerta un germen divino, que es la gracia santificante, y nos hace realmente participante de la naturaleza divina, nos diviniza, como la lámpara recibe la corriente eléctrica, como cuando uno pone el fierro, por ejemplo, en el horno y lo saca, queda incandente, queda brillante, queda caloroso, queda con calor, con luz, pero el fuego y hierro van juntos. Entonces así pasa en nuestra alma. Y el alma en estado de gracia tiene todo un organismo espiritual: fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fuerza, templanza, dones del Espíritu Santo. Cuando peca mortalmente, pierde todo menos fe y esperanza, pierde o queda paralizado. Al confesarse bien, recupera el organismo espiritual. Ahora, las virtudes, fe, esperanza, caridad, etc., Dios nos los da. Nos da en el momento del bautismo o en la confesión, si los hemos perdido. Esto los usamos nosotros, pero los dones del Espíritu Santo es Dios mismo que los usa para ayudarnos. Por eso es bueno vivir siempre en gracia de Dios, claro, y aumentar las virtudes, aumentar entre dos cosas, siempre hacer lo mejor por amor a Dios. Bien, que Dios los bendiga. En la próxima charla, artículo 2, hablaremos de las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad. Y después, en el artículo 3, hablemos de las virtudes morales infusas. Y después hablaremos de los dones del Espíritu Santo.